Muy buenos días, estudiantes de la batería Córdoba. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, dando continuidad a un gran tema central, que es el de este segundo periodo, que es sobre el origen de las especies. Entonces, hoy vamos a continuar dándole otro enfoque al tema y avanzando en el mismo. Entonces, por favor, copien en su cuaderno el tema que vamos a tratar el día de hoy, el cual se denomina ideas preevolucionistas. Entonces vamos a abarcar todo lo referente a las teorías que tratan de dar una explicación sobre el origen de la diversidad biológica, de la diversidad de especies que hay en el planeta Tierra. Entonces presten mucha atención, muchachos, tomen apuntes ordenados, apuntes bien estructurados que van a estar consignados en su cuaderno, le van a servir como método de estudio posterior. Entonces, para hablar de ideas preevolucionistas, primero tenemos que hablar de qué es en sí un concepto sencillo de evolución. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces, la evolución es el proceso por el cual los organismos de una especie se van transformando a través de generaciones sucesivas. Entonces, este es el primer concepto que debemos tener en cuenta antes de estudiar las teorías preevolucionistas. Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución es el proceso por el cual los organismos de una especie se transforman a través de generaciones sucesivas. Entonces van teniendo cambios, se van transformando. Entonces vamos a ver desde dónde empiezan a surgir estas teorías preevolucionistas. Entonces, desde la antigüedad se puede establecer que surgieron teorías evolucionistas, preevolucionistas. Una de las teorías preevolucionistas más antiguas fue la propuesta por Anaximandro de Mileto. Entonces, ¿en qué consistía esa teoría preevolucionista de Anaximandro? Entonces él decía que los seres vivos que poblaron la Tierra provenían de especies que venían de las aguas, que se fueron transformando de peces en organismos terrestres, fueron adaptándose a la Tierra y así fueron generando la diversidad de especies que se encontraban en la Tierra. Otra teoría fue la de Empedocles de Agrigento. Entonces, la teoría de Empedocles consistía en que cada ser que poblaba la Tierra estaba formado o se había formado por la unión de órganos o estructuras que evolucionaron o surgieron de otras. Entonces era como una combinación entre seres de diferentes especies. Posteriormente, Leonardo da Vinci sugiere a través de su colección de fósiles que antiguamente pudieron existir organismos que dieron lugar a otros organismos similares. Esto lo determinó a través
de la evidencia fósil. Francesco Redi, a través de sus experimentos, pudo comprobar que todo ser vivo se origina a través de un ser vivo, a través de un proceso biológico. Recordemos que Francisco Redi se oponía a la teoría de la generación espontánea y pudo comprobar que esto no sucedía, que todo ser vivo provenía de otro ser vivo. Pero ¿cuál era la idea que predominaba en esos momentos? Debido al poder de la Iglesia Católica, debido al auge, al poder de la religión. Entonces, la teoría que estaba vigente y que tenía gran auge, trascendencia, era la teoría creacionista. Entonces, esta teoría creacionista decía que todo fue creado por un ser superior. Esta teoría también tuvo otra corriente que se denominaba la teoría fijista. ¿En qué consistía la teoría fijista? La teoría fijista decía que todos los seres vivos de hoy en día fueron creados tal cual como existen. O sea que los seres que existían o que existen en la Tierra, así fueron creados. Desde un comienzo tienen esas características. No han modificado nada en su estructura, no han evolucionado. Siempre lo hemos o serán conocidos de esa manera. Y que los registros fósiles eran de seres que habían existido en el pasado y que se extinguieron por alguna razón natural. Por eso las teorías preevolucionistas no tuvieron auge en esa época, debido al poder de la Iglesia Católica y de la teoría creacionista y fijista. Entonces, posteriormente surgieron personajes que permitieron ir teniendo otra idea diferente, o al menos ir orientándose, aunque muchos de ellos tenían un gran apego a la religión o a las costumbres de esa época, pero gracias a sus estudios, paradójicamente, contribuyeron a que se fueran desarrollando día tras día nuevas teorías que dieran una idea científica acerca del origen de la diversidad de las especies. ¿Listo? Entonces, como les había dicho antes, durante mucho tiempo los científicos aceptaron la idea que las especies permanecían inmutables, es decir, no cambiaban en el tiempo. Esta teoría, conocida como fijismo, era acentuada por la suposición de que la Tierra no era muy antigua, que tenía más o menos unos 10.000 años de formada. Entonces, esto permitía pensar que las especies habían existido siempre desde la creación del universo. Este fijismo fue postulado en la antigua Grecia por antiguos filósofos como Platón y Aristóteles, y se sostuvo
con algunas modificaciones hacia mediados del siglo XIX. Entonces, a medida que la religión aumentaba su poder en las culturas occidentales, el fijismo se transformó en creacionismo, que es casi lo mismo, sino que en el creacionismo interviene un ser superior llamado Dios, que fue el creador de todas las cosas. Entonces, este creacionismo fue apoyado por este señor, Carlos Linneo o Carl von Linneo, se puede conocer como Carlos Linneo o Carl von Linneo. Durante el siglo XVIII, más o menos, fue considerado el padre de la taxonomía. Entonces, ¿qué es la taxonomía? Es la ciencia que estudia la agrupación de los seres vivos en categorías, y también el padre de la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles y que más adelante serviría como herramienta para desarrollar las teorías evolutivas. Entonces aquí la importancia de este señor, Carlos Linneo. Entonces él creó una publicación que se llama Systema Naturae, en donde agrupaba los organismos y los nombraba en género y especie. Entonces fue de gran importancia para la teoría evolutiva posterior, a pesar de que él era fijista creacionista. Entonces, ¿en qué consistió el aporte de Carlos Linneo? Entonces, en que él agrupaba los organismos en grupos. Entonces, cada grupo iba de mayor a menor especificidad, empezando por dominio y terminando en especie. Entonces, de esta forma se podían organizar los diferentes organismos y clasificarse. Otro personaje importante fue Georges-Louis Leclerc, más conocido en los libros, en la historia, como el Conde de Buffon. Entonces, ¿cuál fue la importancia del Conde de Buffon? Que él publicó la historia natural, en el cual hablaba características generales y particulares de los seres vivos. Entonces, él empezaba a hablar de similitudes entre los seres vivos, pero en ese entonces su publicación fue considerada como una opinión personal, entonces no tuvo mucha relevancia científica. A pesar de que estaba un poco más centrada en lo que podría ser una teoría real para determinar la diversidad de las especies. Entonces llega este personaje que es importantísimo. Entonces, a partir de este personaje, que es Jean-Baptiste Lamarck, entonces empiezan teorías concretas para hablar de evolución. Entonces, ¿en qué consiste el evolucionismo? Entonces, el evolucionismo incluye todas las teorías que afirman que las especies han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, hasta llegar a ser como las conocemos actualmente. Entonces, estas teorías tienen tres objetivos principales y son las siguientes. Entonces, vamos a hablar de ellas. Entonces, prestamos atención. En el próximo video las vamos a definir y vamos a hablar en
concreto de la teoría de la